Miscelánea empresarial, fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural emitido por www.universovirtual.co y conducido por el profesor Héctor Cadavid Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con las finanzas, los costos y la evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes de 6 a 7 p.m. Miscelánea Empresarial está desarrollando un curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender, y tiene como texto guía el libro que ustedes ven en la diapositiva, Matemáticas financieras, método fácil de aprender, de mi autoría. Esta clase 8 de la sección 3, interés compuesto, va a tratar sobre tablas de amortización de series de cuotas iguales con periodos de gracia, cambio en las tasas de interés y pagos extras programados. Toda la clase la vamos a ilustrar con ejemplos, con el fin de que ustedes asimilen el conocimiento adquirido y lo pongan en práctica a través de unos ejemplos seleccionados para el caso. Esta clase se justifica porque en ella se van a elaborar las tablas de amortización en Excel de créditos con sus respectivos intereses periódicos de algunos casos especiales de series de cuotas iguales con periodos de gracia y cambio en las tasas de interés con pagos extras programados contemplados en una operación financiera. Los objetivos que se persiguen en esta clase son dos. Primero, desarrollar de manera magistral las diferentes tablas de amortización en Excel de algunos casos especiales que se pueden presentar al cancelar un crédito con sus respectivos intereses por medio de cuotas iguales con periodos de gracia, cambio en las tasas de interés y cuotas extras programadas. Segundo, comprender y elaborar las diferentes tablas de amortización de algunos casos especiales de series de cuotas iguales con periodos de gracia, cambio en las tasas de interés y cuotas extras programadas. Además, ser aplicadas a las labores cotidianas de la academia y de los negocios en general. Valor presente y valor futuro de una serie de cuotas iguales con periodos de gracia, cambio en las tasas de interés y cuotas extras programadas. En este caso, el beneficiario de un crédito conviene con el banco pagarlo con todos los intereses periódicos de la operación financiera por medio de cuotas iguales, periodos de gracia, cambio en las tasas de interés y pagos extras programados. Ejemplo 1. El señor Bolsillo de Oro recibió del banco La Bolsa Millonaria S.A. un préstamo de 40 millones de pesos con una tasa de interés mensual del 2,27% mes vencido y plazo de 18 meses para pagarlo. A solicitud del señor Bolsillo de Oro, el banco le concedió pagar el préstamo con cuotas iguales de 2 millones de pesos mensuales durante 15 periodos, permitiéndole no hacer ningún pago, ni abono a capital, ni intereses durante los primeros 3 meses. O sea,
La primera cuota se paga en el periodo 4. A cambio, el beneficiario del préstamo deberá hacer un pago extra en el periodo 14. ¿De cuánto es el valor de dicho pago extra? Nota: la solución manual la se encuentra en la clase 2 de esta sección. Si ustedes consultan la clase 2 de la sección 3, que es en la que estamos, ustedes se darán cuenta de que estos ejercicios ya los desarrollamos, cuya ecuación de valor arrojó unos resultados que son los que vamos a retomar para poder hacer la tabla de amortización. Cuando vamos a elaborar una tabla de amortización, no tenemos que encontrar ninguna respuesta, sino que ya tenemos toda la información. Con esta tabla vamos a corroborar de que realmente el ejercicio realizado manualmente es correcto. ¿Cómo vamos a saber? Cuando el resultado final, después de pagar la última cuota, que lo podemos observar en la tabla de amortización, nos da como saldo de la deuda 0 o casi 0, es decir, un valor muy pequeño que podemos ignorar. La tabla que vemos en la diapositiva ya está hecha, está completa y podemos observar que al final nos dio como resultado un saldo de 6 pesos que vamos a ignorar. Pero vamos a explicar paso por paso cómo elaboramos esta tabla de amortización con el fin de que les sirva a ustedes, que comprendan, que aprendan y que sean capaces de aplicarla a ejercicios similares en su vida académica o en su vida laboral en los negocios propios o ajenos. En esta tabla podemos observar que en la parte superior de la tabla tenemos toda la información resumida y tenemos también una nota que dice ver solución y línea de tiempo en el video de la clase 3.2, es decir, la sección 3, clase 2, en YouTube, miscelánea empresarial. En esta tabla podemos observar de que tenemos nombrados la parte inicial de las columnas, que en cada una de ellas, que son cuota número, valor cuota, esta columna C es de la cuota extra, valor intereses, abono a capital y saldo a la deuda. Vamos a explicar cada uno de los valores que se encuentran en ella para que ustedes puedan comprender. Si observamos la tabla, vemos de que estamos parados en la celda F8, véanla acá, y que en ella hemos tomado el valor de B2, que es el valor del préstamo. Luego nos paramos en la celda B9, donde tenemos un 0. Recordemos de que el banco nos ha concedido los 3 primeros periodos de la operación financiera como periodos de gracia. Es decir, no tenemos que cancelar ni intereses ni abono de capital en este primer periodo. Por eso aparece un 0. Ya hemos hablado de los periodos de gracia en clases anteriores y dijimos que los bancos nos conceden facilidades de pago, nos dan ciertas prerrogativas por el buen nombre crediticio que tengamos y es una forma de colaborar con el deudor para que él pague más cómodamente, de acuerdo a su flujo de caja, un crédito que nos han concedido con todos los intereses. El planteamiento del problema nos plantea estos 3 primeros periodos como periodos de gracia. Por eso en los periodos 1, 2 y 3 aparecen 0. Y el banco nos permitió de que el primer pago lo hagamos en el periodo 4. Generalmente, y es lo normal,
de que siempre el primer pago se haga en el periodo 1. Esta es una excepción y por eso este ejercicio lo catalogamos como un caso especial. Luego nos paramos en la celda B12, donde si nosotros vemos la barra de fórmulas, hemos copiado lo que se encuentra en la celda B5, que es el pago, o sea, la anualidad, cada una de las cuotas iguales con las cuales vamos a cancelar el crédito en su totalidad con todos los intereses de la operación financiera. Observemos en la barra de fórmulas de que esa celda B5 la hemos fijado y nos damos cuenta, como ya les he comentado en clases anteriores, de que sabemos de que se ha fijado esa celda porque al lado izquierdo de la letra aparece un signo menos y entre la letra y el número de la celda aparece otro signo pesos. Este es un indicativo de que esa celda está fijada. Es decir, vamos a mandar a Excel que para copiar todas las cuotas iguales de la operación financiera siempre se remita a la celda B5 para copiar el valor que en ella se encuentra. Esto agiliza nuestras operaciones en la elaboración de la tabla de amortización. Posteriormente arrastramos ese valor de la celda B12 hasta la celda B26, o sea, hasta el periodo 18. Recuerden de que nos dieron de plazo 18 meses para pagar el crédito, pero como los 3 primeros periodos son de gracia, no van a tener cuotas. Únicamente vamos a tener del periodo 4 al periodo 18, o sea, 15 cuotas de 2 millones de pesos. Cada una de esas cuotas, recordemos que tiene dos componentes. El primero son los intereses periódicos de ese periodo y segundo, el abono a capital correspondiente a dicho periodo. Ya sabemos cómo lo hemos calculado, sin embargo, más adelante vamos a retomar eso para que no se nos olvide cómo es que debemos de calcular esos dos componentes, los intereses y el abono a capital. Posteriormente nos paramos en la celda C22 al frente del periodo 14 y colocamos el valor que aparece en la celda B6 de 22.528.252 y lo copiamos en esa celda C22. Este valor lo hemos encontrado manualmente elaborando la ecuación de valor. Allá la desarrollamos en la clase 3.2, o sea, sección 3, clase 2, y llegamos a determinar de que el valor de esa cuota que nos pedía el ejercicio es de 22.528.252. El encabezado de la columna que aparece en blanco, ustedes lo pueden colocar como pago extra o cuota extra o cualquier nombre que ustedes consideren pertinente. Posteriormente nos desplazamos a la celda D9 con el fin de calcular los intereses correspondientes al periodo 1. Pero ustedes me dirán, pero si es un periodo de gracia, ¿cómo va a haber intereses? Sí, señor, los intereses los tenemos que causar. No se llevan al banco. Miren de que el valor de la cuota, o sea, el valor que le tenemos que entregar al banco es 0. Pero no significa
que porque el banco nos concedió unos periodos de gracia es porque nos está condonando o regalando los intereses. No, señor, es que el banco no nos va a regalar absolutamente nada. El banco nos va a cobrar porque nosotros estamos utilizando unos recursos que son de ellos y por eso se llaman intereses y esos corresponden al banco, no lo pueden abonar a la deuda. Ustedes saben de que eso lo hemos hablado en repetidas ocasiones, pero ¿por qué los tenemos que causar? Porque si el banco ha permitido que no se los paguemos en ese periodo, él nos lo va a sumar al saldo de la deuda. Es como si nos estuviera haciendo un nuevo préstamo en el periodo 1 y posteriormente en el periodo 2 y posteriormente en el periodo 3. Entonces va a aumentar el valor de la deuda. Ustedes lo pueden observar acá en la columna F, que el saldo se nos ha incrementado en esos 3 periodos porque es que no le estamos pagando nada al banco y el banco no nos va a regalar esos intereses. Entonces nosotros los calculamos común y corriente. Miren cómo los calculamos. Si vamos a la barra de fórmulas, hemos aplicado el valor del saldo anterior y multiplicándolo por la tasa de interés del 2,27% mes vencido. ¿Cómo vamos a calcular entonces el abono a capital? Aplicamos la fórmula que ya conocemos. El valor que le entregamos al banco más la cuota extra menos el valor de los intereses, lo que nos da es el abono a capital. Pero en estos 3 periodos observen de que nos está dando negativo, que al restárselo al saldo del periodo anterior lo va a sumar porque menos por menos, entonces nos va a incrementar el valor de la deuda en esos 3 periodos. A partir del periodo 4, que es cuando nosotros empezamos a pagarle al banco, a entregarle esas cuotas de 2 millones de pesos mensuales, ya empezamos a disminuir el valor de la deuda hasta el final. Observemos que los intereses se incrementan en esos 3 periodos. Empiezan con 908.000, después 928.612, luego 949.691 y empiezan hasta que llegan al periodo 4, que es cuando nosotros ya empezamos a pagar. Ellos empiezan a disminuir de ese periodo 4 en adelante. Observen de que van disminuyendo y a la vez de que se disminuyen los intereses, se nos va incrementando el valor del abono a capital y como consecuencia el saldo empieza a disminuir a partir del periodo 4. Miren que empieza a disminuir hasta que llega a 0, a 6. En este caso, que como ignoramos ese valor tan pequeño, se considera que es un 0. Cuando ya pagamos la última cuota, nosotros hemos pagado la totalidad del crédito de los 40 millones de pesos más todos los intereses de la operación financiera, incluyendo el de los 3 primeros periodos que están dentro de cada una de estas 16 cuotas, 15 cuotas iguales y una cuota extra. Todos los intereses están en esas cuotas, de manera pues de que hemos cumplido con el banco. Estos 6 pesos que quedamos debiendo al banco, en la última cuota el banco nos dice, por favor a esos 2 millones de pesos increméntele los 6 pesos para que nos quede en 0. Después de calcular los intereses del periodo 1, pues basta con arrastrar esa fórmula que hay en esa celda, la podemos ver acá en la barra de fórmulas, que es F8 por un valor fijo que está en B4, que en B4 tenemos la tasa de interés. Al arrastrar esa celda estamos arrastrando la fórmula hasta el final, hasta el periodo 18, de manera pues de que basta con arrastrar y no tenemos que hacer uno a uno el cálculo, sino que arrastramos y ganamos mucho tiempo. Recuerden que el tiempo de nosotros como profesionales es muy valioso y muy escaso, de manera pues de que aprovechemos todas estas herramientas que nos brinda Excel para que ganemos tiempo y seamos más eficientes en nuestra labor, sea porque el negocio es nuestro o es ajeno. Y en la parte como estudiante universitario de pregrado y posgrado, pues con mayor razón tenemos que ser muy eficientes
porque en la universidad nos mantenemos muy acosados con consultas, con trabajos, talleres, tenemos mucho que estudiar, hay mucho quiz, mucho parcial y los exámenes finales, de manera pues de que tenemos que ganar tiempo. Posteriormente nos pasamos para la celda E9, donde vamos a calcular el abono a capital. La fórmula que estamos utilizando es la fórmula que ya conocemos, donde lo podemos corroborar acá en la barra de fórmulas, donde tomamos el valor de la cuota, en este caso es 0, pero dentro de la fórmula debe estar ella, que está en B9, le sumamos C9, que es la cuota, que acá en el periodo 1 no tenemos ninguna cuota extra, entonces valor de la cuota más cuotas extras, y le restamos D9, que corresponde al valor de los intereses. Eso que nos queda es el abono a capital, pero como ya les dije, como realmente el banco permitió que en los 3 primeros periodos no le hiciéramos ningún pago, entonces el abono a capital va a ser negativo. Al restarlo, como vamos a ver posteriormente, del saldo anterior, como da menos, entonces se va a convertir en más e incrementa el valor del saldo de la deuda. Esto que nosotros acabamos de calcular en la celda E9, pues simplemente la arrastramos. Ahí no tenemos que fijar ninguna celda, porque como está sumando así de manera horizontal, miren de que sumamos unos valores que no los tenemos que fijar, porque todos ellos van variando de manera a medida que nosotros vamos pasando de periodo en periodo, entonces no lo tenemos que fijar. Es decir, nosotros fijamos una celda cuando necesitamos de que Excel tome un valor que se encuentra en esa celda de manera reiterativa. Acá no es reiterativo, sino que va cogiendo los valores de cada fila y los va sumando y restando de acuerdo a la fórmula que nosotros le dimos, y por eso no tenemos que fijar nada en abono a capital. No tiene que fijar ninguna celda, no se complique la vida con eso. Ok, porque entonces nos va a salir malo el ejercicio. Lo que hicimos en la celda E9, pues simplemente la arrastramos hasta el periodo 18, hasta acá abajo arrastramos, nos paramos, ponemos el mouse acá en este rectangulito pequeño, clic sostenido, y arrastramos hasta ese periodo. O simplemente le da doble clic rápido acá a este cuadrito y ella misma empieza a llenar todas las celdas en blanco que pertenecen a esa columna E. Muy bien. Posteriormente nos pasamos para la celda F9 y en ella colocamos la fórmula que vemos acá en la barra de fórmulas. Ahí nos dice que hemos tomado F8, que es el saldo de la deuda del periodo anterior, y le hemos restado E9. Lo que tenemos acá en E9 es el abono a capital, pero que al ser negativo y al estarlo restando acá, ese negativo se convierte en más, y por eso el saldo de la deuda en ese periodo pasa de 40 millones a 40.908.000. Esa fórmula que hemos incluido en F9, pues la podemos arrastrar hasta el final de la operación, o sea, hasta el periodo 18, y vamos a obtener un saldo de 6 pesos, que ya ustedes saben el por qué lo podemos ignorar, porque como no trabajamos con decimales en las cuotas, todo esto lo arregla el banco. Si es positivo o negativo, nos dice que le sume o que le reste, dependiendo del resultado acá, al valor de la última cuota, y listo, no tenemos que trabajar acá con decimales, porque recuerden de que el peso colombiano no tiene centavos, no tiene cifras decimales. Entonces, en una divisa fuerte, como vamos a ver en clases posteriores, por allá en otras secciones, cuando trabajemos con moneda extranjera, vamos a ver de que esas divisas fuertes sí requieren de 4 o 6 decimales, dependiendo de las políticas de la empresa o lo que nosotros queramos hacer. Entonces arrastramos hasta la celda F26 y terminamos lo que es la tabla de amortización en este ejercicio.
pueden, yo acá les he puesto unas notas para que ustedes las lean y les ayude a entender e interpretar la tabla de amortización. Como podemos ver, esos 6 pesos los ignoramos. No nos reventemos la cabeza pensando qué vamos a hacer con esos 6 pesos. Ya de manera reiterativa lo he dicho en clases anteriores, de que esos valores cuando son inferiores a 0,01%, nosotros los podemos ignorar. Y en el banco, en la última cuota, simplemente los ajusta, nos dice págueme en 6 pesos de más o págueme en 6 pesos de menos, si acá nos diera como resultado menos 6 pesos. De manera pues de que no es un dolor de cabeza ese resultado, para que ustedes no se pongan a buscar en la tabla qué error cometí, todos, no, estén tranquilos de que han trabajado bien. Miren cómo he llevado a feliz término esta tabla. Ustedes pueden hacer lo mismo mirando las fórmulas que hay en cada celda acá en la barra de fórmulas. De manera pues de que lo importante es que aprendamos esta herramienta de Excel, que es muy útil, nos sirve demasiado, demasiado, como estudiantes, como profesionales, como inversionistas. Es una maravilla esta herramienta del Excel. Un segundo ejercicio nos plantea lo siguiente. Un banco de la localidad le otorgó a una asociación de artesanos un crédito para pagar en 2 años con cuotas bimestrales de 1.500.000 cada una. La tasa de interés para el primer año es del 3,68% bimestre vencido y para el segundo año del 3,5% bimestre vencido. Podemos observar de que el banco nos rebajó un poco la tasa de interés. Además, deberá hacer 2 pagos extras de 5 millones de pesos cada uno al final de los periodos 4 y 8. Se pide calcular el valor del crédito. Recordemos de que este ejercicio también se hizo en la sección 3, esta sección donde estamos, en la clase 2. ¿Por qué estoy retomando esos ejercicios? Porque ustedes normalmente después de resolver un ejercicio van a necesitar elaborar la tabla de amortización y con ello van a comprobar si ese ejercicio quedó bien elaborado. Además, en toda empresa pues debe existir lo que se llama la planeación o planificación estratégica, y dentro de ellas nosotros tenemos una cantidad de planes o presupuestos. Entre todos esos presupuestos que hacen parte del presupuesto maestro, nosotros vamos a tener uno que se llama presupuesto de efectivo o presupuesto de tesorería o presupuesto de caja. Ese presupuesto nos va a demandar una información muy importante para nosotros tener en cuenta y poder confeccionar ese presupuesto de efectivo. Y una gran ayuda para elaborar ese presupuesto son estas tablas de amortización, porque es que las tablas de amortización contienen información muy abundante y muy valiosa que nosotros vamos a aprender a confeccionar en moneda local o en moneda extranjera. De manera pues de que apenas estamos empezando con las tablas, después vendrán una cantidad de tablas en divisas, en VR, bueno, muchas cosas que ustedes van a tener que manejar en su vida profesional. Continuando con el ejercicio, entonces nos piden pues de que tenemos que tener en cuenta esos 2 pagos extras que ya les dije de 5 millones de pesos cada uno, que van a estar en los periodos 4 y 8, y sobre todo
no, acá en la tabla no tenemos que calcular el valor del préstamo, así lo dice el ejercicio originalmente, pero nosotros tenemos que saber, para poder confeccionar la tabla, todos los valores que contienen ella. Y prácticamente el valor del préstamo no lo tenemos que saber para poder empezar a elaborar esa tabla de amortización. Empecemos con la tabla de amortización. Ya ustedes la ven en la diapositiva. Vemos de que estamos parados en la celda F10 y en esa celda hemos copiado el valor del crédito que aparece en B2. Por eso aparece acá en la barra de fórmulas B2 porque la hemos copiado allá. Y este valor nosotros lo copiamos porque al solucionar manualmente este ejercicio hemos encontrado que el valor del préstamo fue por 22.465.155. Ese es el valor con el que arrancamos a elaborar la tabla de amortización. Muy bien. Acá en este encabezado de la columna C, ustedes le pueden poner como quieran, pago extra, abono extra, cuota extra, lo que ustedes quieran. Yo no he querido ponerla en esta para que ustedes, pues de acuerdo a los gustos, le pongan ahí lo que quieran. Y en todas las empresas hay unas que le ponen cuota extra, otras que le ponen pago extra, otras que le ponen abono extra. Observen de que en la columna A, en la fila 10, hemos colocado un 0, que es con lo que nosotros arrancamos la tabla de amortización. Lo mismo que la línea de tiempo. Recuerden que la línea de tiempo siempre se empieza a numerar de izquierda a derecha, arrancando con el 0, que es el momento actual, o sea, hoy, este momento en el que estamos. Asimismo es la tabla de amortización. En la tabla de amortización este 0 significa el periodo del desembolso, bien sea del crédito o de la inversión. De manera pues de que y numeramos hasta el último periodo de la operación financiera, que en este caso son 12 bimestres, que lo tenemos acá en B3, miren acá que son 12 bimestres, entonces hasta ahí numeramos. Posteriormente nos desplazamos a la celda B11, que es donde copiamos el valor de la cuota igual o anualidad, o en Excel es pago. Miren que hemos copiado lo que se encuentra en la celda B6, nos damos cuenta porque acá en la barra de fórmulas aparece B6. Entonces eso es lo que tenemos acá en esta celda B11. Y la hemos fijado, recuerden que tiene los dos signos pesos, eso significa que la hemos fijado para que Excel, siempre que nos vaya a copiar de ahí para abajo, venga a esta celda y copie el valor que hay en la celda B6. Nosotros lo hacemos arrastrándolo manualmente, ponemos el mouse acá donde lo tengo señalado, en ese rectangulito, y con un clic sostenido vamos bajando hasta el periodo 12 y Excel nos va copiando la misma cantidad de 1.500.000. También hay una forma más rápida y creo yo que es mejor, es la que yo utilizo. Me paro acá en ese rectangulito y le doy doble clic rápido y me copia automáticamente todas las celdas que yo necesite rellenar. Si esto está numerado, por ejemplo, hasta la celda, hasta el periodo 500, automáticamente me copia absolutamente todo de una vez. Entonces ganamos mucho tiempo, porque uno muchas veces, cuando son muchos periodos, empieza a arrastrar manualmente esto y al final se cansa uno de jalar y se le soltó, entonces tiene que volver a empezar. En cambio, con doble clic, le da un doble clic rápido y y tiene ahí la forma de que se le copie hasta el último, hasta la última celda donde yo tenga numerada. Muy bien. Ya vemos de que este ejercicio, acá les tengo la nota. Si ustedes quieren ver la solución de este ejercicio, recuerden de que está en el video en YouTube, Miscelánea Empresarial. Allá van a conseguir ustedes todos los videos que yo he hecho desde el principio del curso. Están todos en YouTube, Miscelánea Empresarial. Posteriormente nos desplazamos a la columna C, que es donde vamos a tener los pagos extras.
El ejercicio nos dice de que vamos a tener que dar adicionalmente al 1.500.000, tenemos que dar 5 millones de pesos más en el periodo 4. Igualmente, en el periodo 8 nosotros nos comprometemos a dar otros 5 millones de pesos. Este es un compromiso. El banco le pregunta a uno, bueno, las cuotas son de 1.500.000, ¿usted puede dar algo adicional en algún otro periodo? Uno consulta su presupuesto de efectivo o sí, la liquidez que tenga de acuerdo a los ingresos que tenga. El presupuesto de efectivo nos ayuda mucho con eso, y nosotros vemos la posibilidad de dar una cantidad de dinero en el periodo 4 y otra en el periodo 8, nos comprometemos con el banco y por eso entra a formar parte de la tabla de amortización. Muy bien, entonces igualmente así como nosotros copiamos en la celda C14, copiamos lo que aparece acá en B7, véalo acá, entonces igualmente nosotros hacemos con la segunda cuota extra. Posteriormente nos desplazamos a la columna D, donde dice valor intereses, exactamente en la celda D11, y ahí vamos a calcular los intereses del periodo 1, corresponden al periodo 1, y vemos en la barra de fórmulas qué fórmula metimos nosotros ahí para poder calcular los intereses de ese periodo. Vemos de que tomamos F10, que F10 es el saldo de la deuda del periodo anterior, o sea, el saldo de la deuda en el periodo 0, y lo hemos multiplicado por B4, que B4 es la tasa de interés del año 1. Recordemos de que este ejercicio nos plantea dos tasas de interés, una para el año 1 y otra para el año 2. Por eso es un caso especial de cuotas iguales con cambio en las tasas de interés. Muy bien, entonces acá una vez hemos calculado y obtenido el resultado, pues nos basta con arrastrar ese valor, porque al arrastrar ese valor estamos también arrastrando la fórmula que aparece acá en la barra de fórmulas, simplemente que este fijo va a permanecer en todas las celdas que nosotros hemos arrastrado, pero va cambiando la F10. En esta que le estoy señalando del periodo 2, pasa a F11, a F12, F13, F14, hasta el final. Entonces va cambiando esta que yo no he fijado. Esta que está fija permanece igual. Observemos en esta columna del valor de intereses que los intereses van disminuyendo a medida que nosotros vamos cancelando las cuotas. Ellas disminuyen hasta la última cuota. Mírenlo, obsérvenlo, de que siempre es menor. Ok. Y miren de que estas cuotas extras también afectan el interés, porque como disminuyen también el saldo, entonces los intereses van a ser más bajos. Posteriormente nos desplazamos a la columna E, exactamente a la celda E11, y en ella vamos a incluir la fórmula para determinar el abono a capital del periodo 1. Vamos a la barra de fórmulas a ver qué hicimos nosotros para obtener este resultado de 673.282. Entonces miremos la barra de fórmulas. Tenemos B11, que B11 es el valor de la cuota de 1.500.000. Hemos sumado C11, que aunque no aparece nada, corresponde a las cuotas extras o pagos extras o abonos extras, como ustedes lo quieran llamar. Miren lo que acá está en la barra de fórmulas, y a eso le hemos restado D11, que D11 corresponde a los intereses que acabamos de calcular hace poco, correspondientes al periodo 1. Esto nos dio como resultado de que el abono a capital es de 673.282 pesos. Si yo sumo este abono a capital
y sumo el valor de los intereses, me tiene que dar 1.500.000. Si acá hubiera una cuota extra, pues entonces me tendría que dar la suma del valor de la cuota, 1.500.000, más la cuota extra. Entonces, estas dos columnas D, E, tienen que ser iguales a las columnas B y C en caso de que hayan cuotas extras en la operación financiera. Una vez he calculado, he obtenido este resultado de 673.282, pues con el mouse me paro acá en este rectangulito y le doy doble clic, o con clic sostenido lo arrastro hasta el periodo 12. Recuerden de que esta operación nos habla de 12 bimestres. Ok. Observemos esta columna E que está encabezada como abono a capital. ¿Qué sucede ahí? Miren de que ahí a medida que nosotros vamos pagando las cuotas, este valor va siendo mayor hasta el final. Mire que es mayor y mayor y mayor. ¿Por qué? Porque como los intereses van disminuyendo y el saldo de la deuda va disminuyendo, entonces el abono a capital es mayor. Este es el método, el método de las cuotas iguales es un método francés, que lo que se busca con las cuotas iguales es, primero que todo, recuperar los intereses y después el capital. Entonces, mire que esto es lo que se logran los dos objetivos, ¿cierto? Muy bien. El recaudo acelerado de los intereses y la cancelación total del crédito. En eso consiste este método francés. Entonces, una vez arrastramos acá hasta el final, hasta el periodo 12, pues ya vamos a pasar a la columna F con el fin de actualizar el saldo de la deuda. Posteriormente nos paramos en la celda F11 con el fin de actualizar ese saldo de la deuda de cada uno de los periodos que intervienen en la operación financiera, y se debe actualizar para ver cómo va variando esa deuda a medida que nosotros le vamos pagando al banco. Estoy parado en F11, como les decía, miro la barra de fórmulas y analizo qué fórmula incluye ahí para poder actualizar ese saldo. Miren de que hemos tomado F10, que es el saldo del periodo anterior, y a eso le hemos restado E11, que corresponde al abono a capital en el periodo 1. Después de pagar la cuota número 1 y determinamos cuál es el abono a capital y cuáles son los intereses, entonces al saldo de la deuda del periodo anterior le vamos a restar lo que hemos determinado como abono a capital después de pagar la cuota número 1, y así sucesivamente en cada uno de los periodos que hemos estado pagándole al banco. Al final hemos encontrado un saldo de 112 pesos. Miremos ahí, porque como esto lo arrastramos y estamos arrastrando la fórmula, vamos a obtener hasta el final que nos quedó al final de la última cuota, y vemos de que nos quedó un saldo negativo de 112 pesos. Ya nosotros sabemos sobradamente qué hacer con este saldo. No nos debe preocupar. Este saldo ya sabemos de que es inferior al 0,01% del valor del crédito, que en este caso es de 22.465.155. De manera pues de que es un valor muy pequeño, que el banco en este caso, como es negativo, nos va a decir en el pago de la última cuota y que le restemos los 112 pesos y le demos la diferencia al banco, y con eso quedamos en cero. Si esto fuera positivo, entonces en vez de restar acá al 1.500.000, nos diría súmelo, y entonces ya quedamos en paz. Recordemos de que este ejercicio nosotros lo resolvimos, hicimos la ecuación de valor, analizamos el por qué hicimos la ecuación de valor en esa forma, y esto ustedes lo pueden consultar en tanto la línea de tiempo como esa ecuación de valor para la solución de este problema en el video de la clase 3.2 que se encuentra en YouTube, Miscelánea Empresarial, y que ahí van a encontrar todos, absolutamente todos los videos, incluyendo esta clase,
lo vamos a encontrar en YouTube, Miscelánea Empresarial. De manera pues de que espero que les haya gustado este tema, estas tablas de amortización. Nosotros vamos a dedicar en las próximas clases a elaborar unas tablas de amortización de gradientes, gradiente aritmético, gradiente geométrico, una combinación de esos gradientes con cuotas iguales, y vamos a tener unos tópicos muy importantes. También vamos a trabajar en esas tablas, lo vamos a complicar un poquito con cambio en las tasas de interés, con cuotas extras programadas y no programadas, y otros tópicos que a ustedes se les va a presentar en su vida real, bien sea como estudiantes, como funcionarios del área financiera o también como inversionistas. Nosotros vamos a profundizar en esas tablas de amortización porque resulta que, como les decía ahora, en la planificación estratégica nosotros tenemos que echar mano de todas estas herramientas para poder confeccionar unos buenos presupuestos, cosa que podamos economizar mucho tiempo, porque es que nosotros como profesionales no nos podemos dar el lujo de gastarle mucho tiempo a una operación financiera que se puede resolver en muy poco tiempo si tenemos a la mano una herramienta tan valiosa como es el Excel. De manera pues de que todos tenemos que trabajar en eso, y ojalá todos esos talleres que yo le voy a dar terminando este tema, les voy a dar unos talleres para que ustedes los resuelvan, y no únicamente lo resuelvan manualmente elaborando la ecuación de valor, sino también haciendo prácticamente echar mano de todas las funciones financieras y de las herramientas financieras que Excel nos brinda y que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que manejar. Como les decía, pues en las próximas clases vamos a meternos ya a complicar un poquito esto con esos gradientes que a veces se les complica tanto al estudiante porque no saben elaborar una tabla de amortización, pero que son muy valiosas por toda la información que nosotros vamos obteniendo a medida que elaboramos las tablas de amortización. Posteriormente pues ya vamos a combinar eso con moneda extranjera, es decir, le vamos a meter divisas, y vamos a hablar mucho de una clase de préstamos que nosotros tenemos en Colombia y que en todas las economías lo tienen, pero que en Colombia lo llamamos préstamos en VR, y lógicamente que también existen pesos colombianos de acuerdo a la ley, pero al estudiante se le dificulta mucho manejar esos créditos en VR, y nosotros vamos a hacer todas esas tablas de amortización, porque es que estamos metidos en un campo que es supremamente amplio y que es bien remunerado. Muy bien, hemos con esto llegado al final de la clase. Vamos a Espero que les haya gustado el tema y que ustedes lo sepan aprovechar, y como les decía, posteriormente le mandaré unos talleres cuando terminemos esta sección para que ustedes tengan en qué practicar. Con esto hemos llegado al final de la clase. No nos queda sino pues darles las felicitaciones porque has culminado con éxito esta clase del curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender, que te harán triunfar en tu vida profesional. Ya sabes calcular el valor presente y el valor futuro de algunos casos especiales con series de cuotas iguales.
con periodos de gracia y cambio en las tasas de interés. Estos ejercicios que involucran periodos de gracia y cambio en las tasas de interés a veces se les dificulta mucho a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de pregrado y posiblemente también a los de posgrado. Pero es prácticamente cuestión de uno resolver unos cuantos ejercicios y ya con eso van a manejar el tema al dedillo. Sobre todo el de cambio en las tasas de interés, que se les dificulta mucho a los estudiantes de pregrado más que todo, de manera pues de que vamos a hacer varios ejercicios con gradientes que también son muy complicados para eso, pero la verdad es de que es ponerle cuidado y tener paciencia con ellos. Anímate pues a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cavi Jiménez, su instructor, te invitan a visitar la página web www.matemáticafinanciera.facildeaprender.com. Gracias. Acá en la diapositiva están viendo mi libro. Lo encuentran en esa página web que les acabo de mencionar, que es el Matemáticas Financieras, método fácil de aprender, y es el texto que guía que yo estoy siguiendo para dictarles este curso hasta el final, con el objetivo de que ustedes aprendan la materia, no se les dificulte en la academia y que le saquen mucha utilidad en los negocios, de manera pues de que en su vida laboral muchos de ustedes están laborando en la parte en el área financiera y les va a ser de una gran utilidad. Nuevamente, gracias y feliz resto de día, muy feliz. Gracias.